Domingo se llevan a cabo las elecciones y no me diga qué elecciones porque ya lo hemos ido contando y lo hemos ido explicando de alguna manera que hay que ir a votar el domingo. ¿Es obligatorio la pregunta? La segunda que le hace, ¿hay que ir a votar el domingo? Sí. ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio. Por eso termina en no y es paso y no paz. Entonces tenemos que ir a votar, hay que ir a votar, pero ¿y para qué? Y bueno, ahora lo vamos a explicar un poquito, pero además de explicarlo vamos a tocar temas que tienen que ver con la actualidad, con los candidatos, pero fundamentalmente con alguien que va a competir en la interna de estas pasos con eh, la seguridad. Digo, ¿por qué la seguridad? Porque ha marcado un hito en la República Argentina, porque ha sido ministra de Seguridad, una mujer que ha sido ministra de Seguridad, que además tiene un discurso duro para algunos, para otros es el discurso que más agrada, y cómo se va a posicionar con los últimos acontecimientos. Y para eso, quien organiza la campaña aquí en la provincia de San Luis es el ingeniero, nada más y nada menos que el ingeniero Walter Ceballos. ¿Cómo le va, Walter? ¿Cómo anda? Bien, Mario, bien, conmocionado, como creo que gran parte de la sociedad argentina, con este asesinato doloroso, desgarrante de Morena, pero, pero la verdad es que la situación de inseguridad y particularmente que se vive ya no solo en el Gran Buenos Aires, que es el principal gran aglomerado. También se vive en el Gran Rosario, Sí. también se vive en parte del Gran Santa Fe, también se vive en el Gran Chaco, también se vive en el Gran Córdoba. Y lo que es más cercano y más preocupante para nosotros, que decimos, uno vive en una provincia tranquila, en una ciudad tranquila, el interior tiene muchos pueblos todavía tranquilos, pero también el Gran San Luis está muy complejo. La combinación, mira, el otro día en una conversación con un párroco de la ciudad capital que trabaja hace muchos años, a quien yo conozco de cuando estaba en el seminario, y trabaja hace muchos años, este, con una visión de la Iglesia Católica muy vinculado con los pobres. Tal vez yo les sé decir, porque somos medio amigos, si estuviera en Buenos Aires dirían que sos un cura villero. Ujú. Él trabaja con los sectores más humildes de la sociedad de San Luis, tiene una alargada diócesis de responsabilidad hacia los límites con Mendoza, al oeste y al sur. Yo siempre le digo que es un cura gaucho, digamos, de estos que tenemos muchos, y en distintas religiones. Hay gente Sí, de sí, sí. distintas religiones que tiene un gran compromiso social. Pero este, cua- cuando uno toma contacto con esa gente que está todos los días frente a los más necesitados, a los sectores más Vulnerable. menos visibles, los más vulnerables, este, y él me decía, mirá, Walter, la situación de San Luis en algunos barrios es una combinación explosiva. Antes, esto fue la semana pasada, Mario, ¿no? Antes de lo que Antes pasó de de este Morena, sí. acontecimiento de ayer. Él me decía, hay una combinación de marginalidad, que es una pobreza, hay pobreza extrema con indigencia, pero hay marginalidad, hay hacinamiento. A diario vemos niñas, niños y adolescentes víctimas de abusos intrafamiliares. Chicos que por la secuela psíquica y física, pero la psíquica que deja ser víctima de un abuso, algunos de ellos se quitan la vida.
y otros buscan manera de hacerse daño en la droga o en alguna otra adicción, pero fundamentalmente la droga. Entonces, hacinamiento, marginalidad, abuso y droga. Y vos decís, che, esto pasa en San Luis, sí, pasa en San Luis. Todavía en San Luis no tenemos estos niveles de violencia, pero si sigue ascendiendo la problemática cuantitativamente, estamos nosotros en una provincia, a nivel nacional tenemos 40% de pobreza y en San Luis tenemos 47% de pobreza. No tenemos tanta indigencia porque la media nacional es de 12 puntos, pero en San Luis, que siempre teníamos una indigencia muy baja, hoy estamos en 9. Entonces digo, ¿cómo hacemos para salir de esta situación de pobreza? Y vos recién decías, tiene un discurso duro para algunos. Yo creo que Patricia tiene una visión y una convicción de la realidad, de esta realidad. La realidad es muy dura. La situación de... nos quedan mínimos de cohesión social. Quedó hombres, pero jóvenes, 27 y 24 años, 26, 24, desquiciados por el consumo de las drogas más dañinas para la neuropsiquis de cualquier ser humano. Yo venía ayer escuchando, volvía de Merlo, hicimos una gira con Jorge Lucero por Merlo, estuvimos con Santa Rosa, Tilizarao, nos juntamos unos chicos unos chicos, le digo yo, pues son todos menores que yo, pero jóvenes que están trabajando con nosotros en Nachel para dejarles cosas ya para la elección. Y venía escuchando la radio y venía escuchando una emisora nacional y un reportaje, y hablaba una señora. Yo primero pensé que era alguna candidata, no, era una doctora en psicología forense. Es una graduación, hay pocas en la Argentina. Esta es una mujer muy calificada, y ella decía, el problema que tienen los que cometieron el asesinato de Morena es que empiezan a consumir droga de la peor calidad. Todas las drogas son malas, todas, pero hay calidad de droga. Empiezan a consumir droga de la peor calidad a los 12 años. Y cuando tienen 20, el impacto en la neuropsiquis del lóbulo frontal, que es donde los seres humanos tenemos los frenos inhibitorios hacia la violencia. Es la principal diferencia, la razón y la convivencia pacífica que nos diferencia del resto de los seres vivos, en este caso de los animales, porque las plantas también lo son, seres vivos. Pero digo, y la verdad es que ella lo que planteaba, dice, y ciudadanos argentinos en esta situación deben ser mucho más de 1,5 millones, con daños que son irrecuperables. Claro. Y yo lo que decía era, primero, ¿cómo hacemos para recuperar un equilibrio social en donde la vida vuelva a tener el valor? Para mí el valor principal es el de la vida, pero es el valor de la vida para todos. Y entonces digo, sin orden, bueno, no lo logramos. Entonces, hablar del orden no es ser ni duro, ni mucho menos de derecha, ni mucho... No hay ejemplo en el mundo de que una democracia o una sociedad en el desorden sea próspera. No hay ejemplo en el mundo que si no hay orden, si no hay... por supuesto que tiene que haber orden, pero también tiene que haber libertad y tiene que haber igualdad de oportunidades, en mi concepción, porque no todos nacen
en la misma línea de largada, porque, Sí. porque un chico de un hogar humilde no tiene la misma posibilidad de que un chico de un sector de clase media, obrera o clase media alta, ni mucho menos de un chico que nace en un hogar de altos ingresos. Entonces, para eso tiene que estar el Estado, para dar igualdad de oportunidades, para ayudar el que... ¿Y cuál es la principal herramienta para el progreso social? Es la educación pública de calidad, la que Morena iba a buscar, sola a la escuela. Y entonces digo, empecemos a llamar de nuevo, tenemos que dar una batalla cultural. Mirá, yo esta mañana, temprano, porque me estoy poniendo grande, debe ser que me despierto. Te levantás temprano. Me levanto temprano. Empecé a encontrar comentarios. Uno de los primeros actos de mi vida es prender el celular y consultar el Twitter, porque es una red que tiene mucha información de los medios periodísticos, de las opiniones, con un reconocido periodista del diario Página 12, al que yo leo, Sí. porque, como todo, la opinión periodística es ideología. Entonces, por supuesto, Sí. yo soy de leer 3 o 4 diarios digitales. Y cada uno tiene su visión. Si vos lees Clarín, sabés lo que hay atrás. Si vos lees Sí, Página 2, sabés lo que hay la atrás. noticia es la misma, pero los títulos son diferentes. La mirada es distinta. Sí. Porque, bueno, una nota de opinión es una nota de opinión. Cada uno opina como piensa. Totalmente. Bueno, lo que veía era, digo, ¿por qué hay que asimilar el orden con una palabra que es muy dolorosa para los argentinos, como la represión? Porque cuando nosotros hablamos de la represión, el simbolismo de la palabra es la represión ilegal de la desaparición de personas de la dictadura militar. Sí. Ahora, en las democracias más avanzadas del mundo, los Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Finlandia, si vos cortás una ruta, te van a dar un tiempo, te van a intimar. Y si no salís, te van a sacar. Y si vos querés ir a quemar una legislatura, va a ir preso, te van a hacer un juicio exprés, ultra rápido, va a ir preso y va a estar preso más de 10 o 12 años. Bueno, por dañar un bien público. Está bien, pero no estamos ahí, estamos bueno, acá en la Argentina. Estamos donde estamos. Entonces, mira, ayer sí. Te voy a decir algo porque lo tocaste recién. Ayer tuve un funebrero. Y él trajo, contando su historia de funebrero, en Buenos Aires cuenta el accidente del 70 y pico de trenes. ¿Sí? Donde él trabajaba como funebrero. Y no se podían sacar los cuerpos. Claro. Entonces el juez ordenó quemarlos. Claro. ¿Sabés dónde están los nombres de esas personas? En los desaparecidos. Son desaparecidos. ¿Me entendés lo que te digo? Él dice que hicieron listas de desaparecidos. ¿Está bien? Bueno. Hicieron listas de desaparecidos porque no se los podía ubicar. Claro. Porque... Y después algún pícaro también los llevó a la lista de aquellos desaparecidos de la represión. Eso es una malversación, porque por eso te digo, desaparecidos de la represión es una cosa. Primero, la calificación de desaparecido tiene una definición legal. Sí. Yo siempre digo, y la seguiremos buscando, Guadalupe Lucero es desaparecida. Totalmente. El señor López, que tenía que testimoniar en el juicio contra Julio López, que tenía que testimoniar en el juicio en el año 2004-2005 contra el ACAMS, que había sido jefe de la policía bonaerense en la época del proceso. Acá tenemos el chico que también desapareció, se me fue el nombre en este momento, que lo buscamos, donde está involucrado un ex policía. Bueno, sí, Ortiz. Ortiz. Bueno, ese es un desaparecido también. Ese es un desaparecido. Ahora, lo que yo digo es, hay desapariciones forzadas que fueron las que se evaluaron
se testimoniaron en el libro de la CONADEP, de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Muchas de ellas se juzgaron en el juicio a las juntas, que es un hito en el juicio democrático, digamos, en el mundo, porque uno dice, bueno, está Nuremberg. Nuremberg fue un juicio que se les hizo a los oficiales de un ejército vencido. Sí. Acá fue la democracia y el Estado de Derecho el que evaluó la conducta y las responsabilidades de los máximos responsables del terrorismo de Estado y la desaparición forzada. Yo creo que en la cotidianeidad hay cosas que para mí son, no quiero tener una analogía dogmática, pero que deberíamos cuidarla todos, La palabra facho sí. No es para cualquiera. Una persona que puede ser conservador, de derecha, no es asimilable al fascismo, que de todas maneras yo en eso soy cuidadoso. Está bien, yo en eso soy cuidadoso, pero recién vos preguntabas. Cualquiera te puede decir, no, si vos sos socialdemócrata, sos zurdo. Bueno, estas calificaciones, facho y zurdo, que se utilizan en el lenguaje, no hacen mucho mal. Esta cosa de que el orden es represivo. ¿Cómo el orden es represivo? Bueno, ¿por qué asociamos el orden a la represión? A ver, Juan Bautista Alberdi, cuando diseñó la constitucionalidad argentina, dijo, bueno, tiene que haber un monopolio de la fuerza para que imponga el orden. El único que tiene el monopolio de la fuerza es el Estado. Sí. El pacto de convivencia de los argentinos, de los sanluiseños, que dice que los únicos que pueden usar armas dentro de la ley para restaurar y garantizar el orden democrático es la policía o las fuerzas de seguridad federales. Y hacia afuera, para defendernos de un ataque externo, o eventualmente resguardarnos, Argentina tiene una visión defensiva de la defensa, las Fuerzas Armadas no pueden actuar en seguridad interior. Entonces, digo, restituyamos el orden, y Patricia tiene esa convicción, el orden democrático enmarcado en la ley. Y acá viene otro tema. Estamos debatiendo, hay gente que cree que hay dirigentes políticos que no tienen que ir presos aunque sean culpables. Que si son evaluadas las conductas, y cualquier dirigente político, para mí, cualquier dirigente político que quiera administrar recursos públicos, tiene que estar dispuesto a rendir cuentas ante la justicia, tiene que rendir cuentas ante la sociedad, como obligación constitucional. Sí. Porque publicidad de los actos de gobierno no es la pauta publicitaria utilizada por el Ejecutivo de turno para comunicar lo que quiere y tapar lo que quiere tapar. No, publicidad de los actos de gobierno es rendición de cuentas, este es el concepto. Y bueno, y yo creo que Patricia hoy simboliza eso, simboliza la esperanza de muchos, de millones de argentinos que dicen, no se puede seguir así. Bueno. No se puede seguir así, no se puede seguir confundiendo, no se puede seguir permitiendo que el narcotráfico nos siga robando la vida, la mente, destruyendo familias y particularmente los chicos más humildes. Porque no es cierto que las familias que sufren los mayores problemas de la droga, las sufre cualquier familia que tiene un caso de adicción, pero en los sectores más humildes es terrible lo que pasa, sí, porque, es terrible. Bueno, recién hacías referencia a la droga, a la peor de las drogas, y aclaraste. El Paco. Bueno, en Villa Mercedes hay Paco. No llega a Paco. Me contaba alguien que trabaja en esto, no llega a Paco, es peor que el Paco. Bueno, porque más residual. Más residual. Lo que le llaman
No, antes era tuquera porque se usaba con Claro, cannabis. claro. Ahora es, no sé, sí. con la pipa, no sé cuánto. Me Pero que es contaban- parecida a la que se usa para el Paco. Bueno, y entonces... ¿Pero qué es el Paco, Mario? Es la es escoria, la escoria del del... estiramiento de la cocaína. Sí, Entonces, esta doctora en ciencia forense, sin nombrarlo, yo creo entender de quién hablaba, dice, hay músicos internacionales que tienen más de 75 años, sí, suben al escenario Sí. y dan un recital de 2 horas con un despliegue físico fantástico, sí. y ellos mismos han confesado que han consumido y que consumen droga. Pero dice, esos músicos, esos rockstar, Sí. tienen un entorno de salud, de alimentación, de desintoxicación, que permite que alguien que ha consumido droga por 50 años, sabiendo que todas las drogas son malas, tenga una aparente salubridad, que estos 2 asesinos que mataron a Morena, vos le veías la foto, decía, estos muchachos tan frescos. El problema es el daño neuronal, psiconeuronal que ese tipo de droga les produce. Mirá, Salió te a dar cuento una una vuelta anécdota. acá. No, de acá de Villa Mercedes. Campaña del 11 de junio, la Sí. campaña anterior. Íbamos con Ivana Rica, que era nuestra candidata a diputada provincial, encabezaba la lista, y unos jóvenes que trabajan con nosotros la política del barrio del Plan Lote Vaperón, del 1, del 2 y de lo que llaman el 3, que es un asentamiento marginal. Que también tenemos gente, que conocemos gente ahí. Y estábamos en el 2, terminando el recorrido, habíamos estado casa por casa. Cuando empezamos el 1, había una señora parada en la puerta, nosotros empezábamos así, cuando llegamos, me dice, ¿qué andan haciendo? Y acá le vengo a traer la boleta de Bonino, intendente, era nuestro candidato. Yo le voy a pedir una sola cosa. Sí, dígame. Yo pensando en que era algún servicio del barrio. Ayúdenme a sacar mi hijo de la droga. Dice, yo trabajo. Y él dejó de trabajar. Trabajaba en una fábrica, dejó de trabajar. Tiene un hijo. Se dejó con la mamá del chico, de su hijo. Yo le dejo la billetera arriba de la mesa para que él no salga a robar. Desgarrante. La madre que le pedía a la política, a nosotros, que nos ofrecemos a la sociedad para prestar un servicio, era una exigencia ciudadana. Yo lo único que le voy a pedir es que me ayuden a sacar a mi hijo de la droga. Eso fue 5 de la tarde, en el lote 1. Hicimos el 1, hicimos el 2, cuando estábamos terminando el 2 ya nos íbamos, eran las 6:30. Venían de frente a nosotros, serían 5 o 6 chicos, entre 16 y 19 años, no era más grande. Los cruzan, hola, hola, nosotros cruzamos caminando, y yo siento de atrás, con una voz de mujer, que me gritan, dejen de caretear, saquen los chicos de la droga. Dejen de caretear, saquen los chicos de la droga. Villa Mercedes, Plan Lote, Eva Perón. Entonces yo me vuelvo. Y uno de los chicos que iba conmigo me dice, no, Walter, mire que, le digo, no, que es de ahí del barrio, dice, mire que por ahí. No, le digo, yo quiero que me escolaricen, que me cuenten, que me digan cómo. Porque este es el desafío, el cómo de las cosas. Entonces llego a la puerta, estaban los papás, o una pareja, y le digo, mire, ¿vos sabés que me pasó esto? Bueno, sí, el hombre dice, no, la mujer me dice, sí, yo la voy a llamar. Apareció una chica fantástica, una líder social, a lo que los políticos tenemos que escuchar. En 15 minutos me dio una clase de lo que nos está pasando y que nosotros no vemos, no queremos ver, o ponemos abajo la alfombra. Acá en Villa Mercedes, me dice, mire,
En mi casa nosotros tenemos un problema con un hermano mío que gracias a Dios, con el esfuerzo de todos, pudimos llevarlo a Río Cuarto. Sí. Primera cuestión, San Luis No no tiene tiene. ningún centro de recuperación de adictos, ninguno. Debe haber y debe ser estatal, gratuito, de accesible para los que no tienen con qué pagárselo. Dice, segundo, yo tengo amigos míos. La chica es una chica muy creyente, es evangélica. La verdad, me dice, yo tengo amigos míos y yo trato de que ellos salgan, pero no pueden. No es Me que no dice, quieran, sino que no que pueden. no pueden, dice, se la traen a la casa. Sí. Y le traen lo que le traen es lo peor de lo que hay. Dice, ustedes se quedan acá, enseguida se entra el sol, porque ya, bueno, ahora un poquito más largo los días, pero en aquel momento a las 7 de la tarde estaba más oscuro. Dice, se entra el sol y ustedes lo van a ver caminando, son zombies. Son zombies. Y yo le digo, bueno, pero ¿vos qué calculás que se podría hacer desde el municipio? Dice, lo primero que hay que hacer es ayudar a la familia. Usted no sabe lo que es tener un hijo drogadicto en una familia humilde. Usted no sabe, y tiene razón, Mario. Sí. Y tiene razón. Cuando vos veías, vuelvo a la chica morena fallecida, los papás separados y discutiendo de manera pública entre ellos. Una cosa, Raúl Alfonsín sabía decir que la democracia es el tejido social. Dice, es como una bolsa de plástico que se alarga pero no tanto. Entonces dice, la cohesión social, que es cuánto permite la bolsa estirar la cuestión hacia abajo sin romperse, es lo que la política tiene que garantizar. Porque cuando se rompe el tejido social, la reestructuración del tejido social lleva muchos años, lleva mucho tiempo. Hay sectores de nuestra sociedad que tenemos que tener un plan que sea orden, que sea apoyo. Tal vez el apoyo deberá empezar por las familias, y que tiene que recomenzar con una sociedad, y esto también lo planteó Patricia en San Luis cuando vino. Dice, si yo soy presidenta, el 1 de marzo del 2024, en todas las provincias argentinas, va a empezar un plan que va a arrancar de sala de 3 donde hay, y si no, en sala de 4 donde hay. Porque la principal herramienta que le podemos dar a esos chicos que viven en la pobreza, en la marginalidad, es que en ese barrio haya una escuela de jornada completa, con alimentación y nutrición garantizada, y que ese chico termine siendo tal vez agente socializador en su casa. Y dice, y eso no lo vamos a resolver ni en un periodo de gobierno, ni en 2. Tenemos que tener una mirada de 20 años. Por lo menos. De 20 años. Y esto es lo que hay que empezar a hacer. Hay que empezar a hacer cosas que sepamos que no vamos a ver nosotros los frutos políticos de eso. Resolver el problema del desempleo en San Luis. Si nosotros tuvimos promoción industrial del 82 al 2016, y fuimos de las provincias que teníamos la mayor porcentaje de empleo privado por cantidad de habitantes, y ahora somos del último tercio de empleo privado registrado por cantidad de habitantes. Tenemos más beneficiarios de planes sociales que empleo privado registrado en blanco, en relación de dependencia. Cuando te digo más, mucho más, 54.000 registrados en blanco contra 72.000 beneficiarios de planes sociales. ¿Vos creés que se va a revertir en un periodo, en 2 periodos? No. Si nos hemos rifado 32 años
de promoción fiscal industrial, que alguna vez también tenemos que discutir, che, ¿qué pasó? ¿dónde están las responsabilidades? Entonces digo, pero hay que empezar ahora, porque si acá hay dos opciones, Mario, y creo que el domingo la sociedad elegirá los que estén de acuerdo de cómo estamos viviendo, los argentinos, los sanluiseños, votarán al gobierno, votarán al oficialismo. Es legítimo. Al que le guste. El que esté de acuerdo. Dice, che, mira, yo estoy viviendo bien. Yo estoy de acuerdo con la calidad de educación que tiene mi hijo, con la seguridad que siento cuando salgo a la calle, que voy a laburar, que yo estoy de acuerdo. No, a mí no me falta, o sí, o qué sé yo, o por una cuestión ideológica. Hay gente que cree que la ideología es un dogmático. Bueno, ahora, el que no esté de acuerdo, deberá elegir una de las opciones que ofrecemos desde la oposición. Bien. Y yo estoy convencido que dentro de la oposición, Juntos por el Cambio, que es una coalición política de distintos partidos políticos, entre los que está mi partido, la Unión Cívica Radical, es una coalición que salió a la vida política en el 2015 y le tocó debutar gobernando. Pero también en el 2019 nos tocó perder. La mayoría del pueblo argentino evaluó y dijo, la opción Fernández era mejor que la continuidad del presidente Macri. Y eso es la regla de la democracia. Y el gran mérito que creo que tenemos como coalición es que Juntos por el Cambio no fue solo una coalición electoral que se mantuvo mientras estaba en el gobierno. Juntos por el Cambio, para mi mirada, mejoró en términos institucionales y políticos cuando estuvo en la oposición. No solo porque se mantuvo junta, unida, sino porque además fue capaz de elaborar un programa general de gobierno, dentro del cual hoy hay dos fórmulas que van a competir, y cada una de esas fórmulas, particularmente sus candidatos presidenciales, le ponen su impronta, le ponen sus tiempos. Yo te diría, el qué es general. El cómo tiene mucho que ver el con quién. Y yo creo que entre estas opciones, y siendo muy respetuoso de todos los amigos que integran la otra lista, Patricia tiene mucha ventaja por el cómo mira la Argentina de manera integral. Integral en términos sociales, integral en términos geográficos, porque tiene la convicción que hay bolsones de privilegio que les va muy bien en este desastre. Siempre hay gente que le va muy bien. Pero está bien, pero son bolsones del privilegio y en política hay que dar las peleas en el sentido político, hay que dar las luchas políticas que hay que dar. Si nosotros tenemos algunos jerarcas gremialistas ricos que administran obras sociales que no le prestan servicio de salud a sus representados, a quienes le descuentan la cuota sindical. Y decir, tenemos 8 millones de trabajadores registrados en la Argentina y tenemos casi 6 que trabajan en negro. Y queremos discutir una normativa laboral que permita que esos que trabajan en negro también puedan trabajar en blanco. Y entonces no, porque eso es ajuste, vienen a quitarnos derechos. ¿Y quién le da derecho a los trabajadores en negro que no tienen gremio, que no tienen convenio colectivo de trabajo, que no tienen paritaria, que no tienen obra social? ¿Quién piensa en los derechos de esos trabajadores en negro? Bien. Entonces digo, tenemos que discutir esto en la Argentina y va a haber quienes van a querer defender sus privilegios. Y yo en esto también adhiero a la visión de Patricia. Dice, el acuerdo tiene que ser con la sociedad argentina. Tenemos que ir a buscar el aval de la mayoría de la sociedad. Porque si no, si después nosotros lo que planteamos es el acuerdo con las cúpulas, en cada acuerdo vas a ir dejando un jirón de tus propias convicciones, porque esos tipos no van a querer perder los privilegios.
Si hay gobernadores que te dicen, ah, no, como el de acá. Sabía que iba a decir Como el eso. de acá. No, yo no quiero que venga la gendarmería acá. San Luis tuvo gendarmería hasta el 2003. Sí, después. Y él dijo no, que se vayan. Con la legislación actual, que es una legislación que viene de la época cuando gendarmería estaba incorporada a las Fuerzas Armadas. Por eso en la Ley de Seguridad Interior, Sí, cuando dice- sale gendarmería de la defensa y va a la Fuerza de Seguridad, quedó esa rémora. Bueno, eso hay que modificarlo. Gendarmería tiene responsabilidad y lo ha hecho muy bien y lo hace muy bien, igual que la Policía Federal, igual que la Prefectura, en lo que son las jurisdicciones federales. ¿Por qué las rutas federales de San Luis no las puede controlar la gendarmería? Y sí, cuando cruzás por la 8 a San Pacho te encontrás con gendarmería, cuando cruzás por la 188 a La Pampa te encontrás con gendarmería, cuando cruzás por la 146 a Córdoba te encontrás con gendarmería, cuando cruzás por la 20 a San Juan te encontrás con gendarmería. ¿Por qué? ¿Y qué pasó en este tiempo? En este tiempo aumentó el delito complejo, aumentó el narcotráfico en San Luis, aumentó la trata de personas. Y bueno, y otro tema que yo creo que, y si Patricia es presidente lo va a hacer, acá se aprobó una ley que se llama la ley del narcomenudeo. Sí. Entonces dice, che, hasta tantos niveles de consumo pueden actuar la justicia provincial y las policías provinciales. San Luis fue una de las pocas provincias que adhirió a eso. Un error. Hay que derogar esa ley. El narcotráfico tiene una integralidad en el ataque al delito del narcotráfico. No es que cambio de jurisdicción entre Mendoza y San Luis, no, entonces la policía de San Luis no actúa en Mendoza, lo de Mendoza no actúa en San Luis. No, tiene que haber una integralidad. Tenemos que convertir al Consejo Federal de Seguridad en una agencia federal de seguridad, donde haya concurrencia y haya corresponsabilidades. Para pelear contra el delito complejo que tenemos en la Argentina, hace falta una integralidad, tiene que ser una cuestión federal de manera concurrente con las provincias. Por supuesto que las provincias tienen sus competencias originarias y tienen mucho para hacer. Pero, a ver, la inteligencia criminal, sin inteligencia criminal, hoy tienen más inteligencia los delincuentes que la fuerza de seguridad. La inteligencia criminal exige preparación, profesionalización, tecnología e integralidad. Vos necesitas volver a pensar en una agencia nacional de inteligencia. No, que sea esta AFI que anda viendo para ver cómo espían los jueces, para apretarlos, los periodistas. No, tiene que haber, también tiene que haber transparencia en la inteligencia. Tenemos una comisión. Hubo una época que acá en San Luis se los mandaba a Estados Unidos, ¿te acordás? Sí, por supuesto. Bueno, y es que prepararse para la lucha contra el delito cada vez es más complejo. Vos decís, che, viste que están estafando con los bancos, que están estafando con sistemas de pago digitales. Sí, Eso es ciberseguridad. sí. Eso es ciberseguridad. Mario, acá se hizo mucha propaganda con la seguridad 3.0. Sí. Se hizo mucha propaganda con el mapa del delito. Bueno, ahí yo creo que no existió nunca el mapa del delito. Bueno, el mapa del delito tiene que ser una cosa que tiene que ser una concurrencia entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, las minorías tienen que tener control, porque, ojo, la inteligencia, el manejo de la información sobre el delito tiene que ser controlado. General Perón decía, los muchachos son buenos, pues si los controlo mejor. Mejor, sí. Y en esta cosa donde está en juego la libertad de las personas, tiene que haber control, tiene que haber participación de la oposición. Bueno, Patricia está convencida de estas cosas. Déjame preguntarte, Dime. porque tengo acá, vos cuando arrancás sos jodido, arrancás y no para. Pero ¿sabés por qué te dejo? Porque vos estuviste ocupando un cargo nacional en seguridad. Sí, cuando yo estaba en el Ministerio del Interior, la seguridad formaba parte del Ministerio del Interior. Entonces, ¿qué pasa? Conocés el tema desde adentro. Y es muy complejo. Sí, me imagino. Y hay que
y hay que tener una visión muy integral. Yo creo que, te digo solo esto, federalismo no es tener 24 señores feudales. No confundamos. Nosotros somos un país federal, no somos una confederación de provincias. Sí. ¿Está claro? ¿Cuál es la diferencia? Que en una confederación de provincias, la provincia dice, esto es mío, yo adhiero cuando quiero, no adhiero. No. Nosotros tenemos un pacto federal, que es la Constitución de 1853, que primero Rosas no quiso entrar y que después en 1860 la provincia de Buenos Aires se incorpora. Bueno, el país, la nación es integral. La nación argentina. No se puede hablar de soberanía si no tenemos integración territorial, si no tenemos integración institucional. Y los delitos complejos exigen que haya concurrencia. Patricia dio un ejemplo sobre educación. Dice, ¿por qué un chico que nació en Santa Cruz este año va a tener menos de 70 días de clase? Y un chico que nació en Mendoza va a tener 192. ¿Por qué? ¿Por qué esa desigualdad en contra del chico que nació en Santa Cruz? Tenemos que tener un pacto educativo donde la nación, que no tiene la competencia administrativa de la educación inicial, la primaria, la secundaria, la terciaria tienen algunas compartidas, tiene la educación universitaria, es la competencia originaria de la nación. Pero alguna vez tuvo. Pero la tiene. nación. No, hay una ley general de educación, que son los contenidos mínimos que todos tenemos que cumplir. De la misma manera que hay una ley de contenidos mínimos comunes del ambiente. Y no, yo en San Luis puedo contaminar, no estoy diciendo Está que bien, se contamine. bueno, pero seguir con la educación, La Ley General de Educación dice que la nación argentina, sancionada en el año 2006, sí, que reformó una pésima ley sancionada en la década del 90 que se llamaba la Ley Federal de Educación, la educación que descuartizó la educación argentina. Bueno, la Ley General de Educación, que es una buena ley, que es una ley del gobierno kirchnerista, sí, y es una buena ley, una ley que tuvo consenso. Bueno, se incumple. Doble jornada. Nosotros tendríamos que llegar al 2030, faltan 7 años, Mario, con doble jornada en todas las escuelas. no empezamos todavía. ¿Sabe cuántas escuelas hay de doble jornada en la provincia de San Luis sobre más de 1000 establecimientos? El 20%. ¡No! ¿Es mucho? 41. Ah, bien. Perdón, 31. Sobre 1000. Sobre 1000, el 3%. Entonces digo, estas son las cosas. La educación... Bueno, pero tenemos las otras que no aparecen ahí en la ley federal. La ¿Cuál? educación, las escuelas generativas. Bueno, la escuela generativa es un método Sí, que no está dentro de la legislación nacional. por eso te digo. No está dentro de la legislación nacional. Y en San Luis había un proceso muy grave, Mario. Por vía de escuelas, acá no se llaman voucher, pero se llaman cogestionadas, no sé. Autogestionadas. Y por vía de las llamadas escuelas generativas, lo que hay es un proceso indirecto de privatización de la educación. Sí. Es sacar La educación la responsabilidad al Estado. al Estado para trasladársela a organizaciones de la sociedad civil, Sí. organizaciones no gubernamentales, que en algunas cosas son muy buenas y en otras no tanto. Y te voy a dar un dato. En la provincia de San Luis, educación secundaria, 43% no está dentro de lo que es la educación pública estatal. ¿Por qué? Porque está en manos de colegios privados o de organizaciones de la sociedad civil que son del derecho público como organización, pero no son estatales, son privados. Una fundación es una organización de la sociedad civil, un club lo es, pero un club no es estatal, el club es de su socio. Es el derecho público, Está bien, la institución, pero la propiedad del derecho privado. Bueno, está ocurriendo eso. Y nos va muy mal
cuando hacemos las pruebas, las aprender o las pisas, cualquiera. Bueno, pero eso también tiene que ver con esto Bueno, del sistema. entonces vos, che, no, porque a mí se me ocurrió este método, porque en Dinamarca, lo que se hace en Dinamarca es otra cuestión. Bueno, Es es que siempre es la otra cuestión. ley que hacía Además, los referencia- niveles de preparación que tienen los docentes para dar clase en un modelo como el que acá se llama generativo, que es un modelo de lo que se llama en la teoría de educación abierta, Sí. vos necesitas docentes de altísima capacitación pedagógica, que no es el caso de San Luis. Y no es que los docentes sean malos, pero están educados para Pero otra. a ver, si a mí me formaste de profesor de educación física, Sí, sos profesor yo de soy educación profesor física. de educación física, no soy docente de una escuela generativa. No tengo nada con los profesores de educación física, los Está bien. admiro en su vocación, en su carrera, pero digo, si a mí vos me formaste en enfermería, Sí, no puede operar. yo, bueno, está bien, pero no, si me formaste en enfermería, estoy dando un caso. Que una licenciada en enfermería es titular, directora de una escuela generativa. Sí. No, bueno, pero fíjate que tiene experiencia cultural. Vos podés ser un gran artista, pero de ahí a ser un buen pedagogo, nosotros tenemos la educación nuestra un modelo que se llama estructurado. Estos modelos son abiertos o desestructurados. No estoy diciendo que sean malos. Lo que digo es que necesitas una planificación, una preparación de los docentes, una articulación con el otro sistema, porque además hay otro problema. Sí, cuando salís de aquí tenés que ir al otro sistema. Así es. O te mudaste a otra provincia. Así es. O vas a la universidad. Bueno, así es, Mario. Bueno, esos son los estas fracasos. cosas básicas. Y Pero el nadie las ve. Pero ¿cómo que no se ven? Bueno, Los hemos discutido mucho. Y un fracaso educativo es un fracaso de una generación, o de dos, o de tres, como vamos a tener en San Luis. orden. Ahí habíamos parado hace rato cuando hablábamos y yo te quería preguntar, a ver, Milei es un punto, Massa el otro y Patricia en el medio. Yo... O te le cambio. El caso no. Morena. No, A ver, y El quiero caso- que no se malinterprete, pero digo, el caso Morena, ¿sí? sí. Sacó a la luz la problemática política hoy de Argentina. Y cuando mirás los candidatos, ¿a quién dejó mejor parado? No sé, Mario. Permitime responderte la primera. Dale. Yo creo que Patricia es una candidata con las capacidades, la visión y el temperamento para llevar a la Argentina nuevamente al orden de la igualdad ante la ley. Y a mí me ha sorprendido, yo la conozco a Patricia de mucho tiempo, pero el otro día la escuché en una entrevista, no sé si puedo nombrar el Sí. Santi Siri, Sí. que yo lo sigo mucho. Entonces Santi Siri le ha hecho un reportaje a todos los precandidatos Sí. presidenciales orientado a un tema que él maneja muy bien, que es toda la cuestión de blockchains y toda la cuestión de las monedas digitales. Claro. Y la verdad que yo los escuché, a Massa no, por ahí me cuesta, pero digo a Milei, a Larreta, por supuesto, a Patricia, y la verdad que la visión de la modernidad no puede ser que haya bolsones del privilegio de la Argentina que dicen discutir la modernidad es quitar derechos. Hay convenios colectivos que son del año 66. Se le han modificado algunas cosas. Otros, la gran mayoría, de la ley de asociaciones profesionales, autoría del entonces senador Brito, Oraldo Brito. Oraldo Norbel Brito, 1974, revisada con las nuevas concepciones del derecho laboral de 1985.
¿Está bien? Hay que... ¿Está bien o mal democratizar la representación gremial? El gobierno nuestro, el doctor Alfonsín, perdió la ley de democratización de los gremios. Y tal vez fue por eso que después tuvo 13 paros generales. Por un voto en el Senado. Y te voy a decir una cosa, Mario. Desde 1983 hasta ahora, la mayoría en el Senado siempre la ha tenido el peronismo. Por primera vez, los argentinos que no ascribimos a ese pensamiento, es muy probable que a partir de ahora, por primera vez en la democracia argentina, haya una primera minoría, o tal vez una mayoría que no sea peronista. Depende cómo se vote el domingo para elegir los candidatos y cómo se vote en octubre, ya para elegir al presidente, y los gobernantes y los representantes parlamentarios. ¿Eso entonces puede ayudar a todo lo demás? Pero es que por supuesto, Sí, cuando sí. Patricia dice el acuerdo es con la gente, es porque también lo que está planteando es necesitamos las mayorías parlamentarias para poder llevar adelante este cambio profundo y no tener que negociar como sí lo tuvo que hacer el presidente Macri. Sí. Como sí lo tuvo que hacer el presidente Macri. Entonces digo, a mí me enseñó, me acordé de Brito. Brito un día, a mi padre le decía entero. Mi viejo falleció el 1 de diciembre del año pasado. Y como era ferroviario y Oraldo lo conocía, a mí Oraldo me dice Terito. Entonces un día, no sé, nosotros le habíamos hecho una marcha a Alfonsín por mayor presupuesto universitario, año 86 por allá, y nos invitó a cenar Oraldo, a lo que éramos la conducción de la Federación Universitaria de San Luis en el Senado. Para nosotros una cena era, ¿sabe qué? ¿No? Tiramos de cabeza. Y a la salida, un día Oraldo, él siempre, yo lo escucho porque aprendo. Sí, yo también, me encanta. Aprendo. Pero una de las cosas que me enseñó, me dijo, Terito, en política se cobra el contado y se paga a plazo. Y el presidente Macri, con la ley de reforma previsional y el pacto fiscal, tuvo que pagar al contado y no pudo cobrar nunca. No pudo cobrar nunca. Entonces, para eso necesitamos las mayorías parlamentarias, no para imponer, no para convertir al Congreso en un ámbito. ¿Hay que buscar consenso? Por supuesto que hay que buscar consenso. Ahora, si yo me encuentro con alguien que dice, no, flaco, mi consenso es defender mi privilegio, y te voy a dar batalla, y voy a tratar de ganarte. Y la batalla es cultural, es explicarle a la sociedad por qué este señor quiere seguir manteniendo privilegios. A ver, ¿por qué el señor Moyano tiene un fondo de capacitación de choferes que saca del presupuesto nacional 32.000 millones de pesos por año? 32.000 millones de pesos por año. ¿Por qué? ¿Y por qué no se lo dan a otros gremios también? Bueno, pero la capacitación de los profesionales que la haga la empresa. Sin duda. Que la haga la empresa y que el Estado. ¿Pero por qué la tenemos que pagar? Démosela a la educación pública, démosela a la salud pública. Bueno, pero esas son las cosas que bueno, se esas son las cosas, esos son no los bolsones dicen. del privilegio que hay que dar la batalla. Y claro, el tipo te corta la calle, y vos me cortás la calle, flaco, y yo voy a ir a buscar un juez que tenga las cosas que hay que tener bien puestas para hacer cumplir la ley. Vos tenés libertad de reclamar, y yo tengo libertad de transitar y de laburar y de educarme. Y hablar de estas cosas, no, esto es represor. ¿Cómo que esto es represor? Bueno, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, el tema es, ¿se puede en la Argentina de hoy hacer eso? Sí, y se debe además. Está bien, pero acordate lo que si no lo hacemos, sigue la decadencia, no, Mario. Está bien, es que hay que darle un corte. Bueno, nosotros estamos convencidos que se debe hacer. Ahora, ¿cómo haces para dar el corte y que no te pase lo que le pasó a De la Rúa? Que te pongan un muerto. Esa es la diferencia entre la administración de la cosa privada y la sustentabilidad de la administración de la política. La política es una ciencia
nosotros no vamos a elegir gestor, vamos a elegir presidente. El presidente es un conjunto de ideas que precede la visión del país que quiere. Precioso la explicación. Y que queremos. La ejecución de eso tiene toda una articulación donde sí hay gestión, gestores de gestión, no de intereses. Sí. Entonces, esto yo creo que es la gran fortaleza de Patricia. Es la gran fortaleza de Patricia. Y los cambios profundos deben ser liderados. En política 2 más 2 a veces no son 4. Sí, señor. Entonces, esa es la construcción de la ciencia política, del liderazgo de la política, de explicarle a la sociedad. No hay transformaciones que la sociedad no está convencida que estén bien. Y entonces eso es la política, explicar, escuchar primero, entender las circunstancias y explicar lo que sea necesario explicar. Y vos decís, las decisiones van a conformar a todos. Si estás conformando a todos, no estás conformando a nadie. Sí. Eso es gatopardismo, de hacer como que todo cambia para que no cambie nada. Eso es ponerle un barniz a la puerta que se está pudriendo. Tal cual. Entonces digo, vos me decís, bueno, te pueden tirar un muerto, te pueden cortar la calle, es probable que ya lo hicieron en el 2017. Ahora, hay que tener la capacidad para que explicarle a la sociedad que esos tipos que te están tirando piedras, que te están tirando como el gordo mortero, que te están cortando la calle, en realidad están defendiendo sus privilegios, no los beneficios de la mayoría. Y hay que tener la certeza política para que la propuesta siempre tenga el aval de las mayorías, no de todos, te repito, porque en democracia no hay. Los que quieren expresar en democracia el todo son los hegemónicos, que no quieren que haya democracia. Entonces lo único que quieren es democracia plebiscitaria. A mí votame que yo sé lo que hay que hacer. No. Nosotros tenemos un modelo, una concepción de democracia participativa. Bien. Y la democracia es conflicto también. Sí. La democracia no. El tema es si podemos aguantar conflicto en este país hoy como estamos. Bueno, sí, mirá lo que estamos aguantando, que nos maten una nena de 11 años. Sí. Queremos una señal de más degradación que esa, que va a la escuela. Entonces, ¿qué? ¿A qué le vamos a tener miedo a cambiar? ¿A que siga lo que está, que cada vez va a ser peor, según mis convicciones? Y bueno, habrá que enfrentar el conflicto. Esto es la política. En política no pensamos todos iguales, pero la mayoría validan las decisiones. Y si uno logra ir tomando decisiones que mantengan esas mayorías te van a permitir ir avanzando. ¿A qué tiempo? ¿A qué gradualidad? Esta cosa de shock. No, flaco, no me jodas. La política va midiendo, va pulsando. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿A dónde se puede tirar la cuerda? Bueno, eso es la ciencia política, ese es el arte de gobernar. Un muy buen gerente de una gran corporación privada, si no conoce la teoría del Estado y no conoce la teoría de la construcción y la sustentabilidad política, es probable que no sea un buen presidente. Sin duda. ¿Está bien? Yo tengo que terminar. Dale, Mario. Gracias. Sabés que siempre es bueno debatir un poco de estos temas hoy de la realidad. El domingo hay que ir a votar primero. Sí, yo les pido, yo sé que muchos están con bronca, sí, con incertidumbre, hasta con miedo, y desencantados, profundamente desencantados. Lo primero que digo es que si uno no va a votar, deja su destino, el de su familia, el de sus seres queridos, en manos de los que votan, porque en democracia funciona así. Sí. Y segundo, los problemas de la democracia que los tenemos se resuelven con más democracia. Y recibiendo la opinión de la gente, esto que te decía yo, no hay democracia sin participación, si no son otras formas.
Entonces yo le quiero pedir a mis conciudadanos que el domingo vayan a votar. Voten por el que quiera, como te dije recién, pero vayan a votar, vayan a votar. Y permítanme, un poquito por abajo de esa convocatoria, yo estoy convencido. Había un expresidente que decía la Argentina está condenada al éxito. Yo estoy convencido que no es así, que podemos estar peor. Sí. Estamos mal y podemos estar peor. Pero tampoco estamos condenados al fracaso. Entonces el domingo empezamos a decidir con nuestro voto si queremos seguir como están o queremos cambiar para mejorar. Yo estoy convencido que en esa opción, en este momento de esta Argentina, con estos problemas, con estas conflictividades, para mí la mejor opción es Patricia Bullrich, presidente. Muchas gracias. Gracias. El ingeniero